quisiera hacer una precisión. Vamos a retomar la última parte del capítulo 35 de Génesis y ahí vamos a pasar al capítulo 36. Y el motivo por el cual vamos a hacer esto es porque sobre el final del capítulo 35 vemos una parte de la genealogía de Jacob, su descendencia, y esto nos va a servir de contraste para ver el capítulo 36, que es justamente la genealogía de Esaú. Pero antes de empezar de lleno en la palabra, quisiera hacer una dinámica que nos va a permitir entender un poco la importancia de las genealogías, porque a veces cuando uno está estudiando la palabra y llegas a un capítulo como este, capítulo 36, donde pues es prácticamente un listado de nombres, uno podría pensar, bueno, ¿de qué valor o cuál es el valor que tiene un capítulo como este, que es casi que un llamado a lista, de cierta manera, ¿no? Entonces, para eso quisiera hacer una pequeña dinámica y es, vamos a ver el listado de los 10 apellidos más comunes en Colombia, según la registraduría del Estado Civil. Y para eso los voy a leer en orden del 10 al número 1 y si ustedes tienen alguno de esos apellidos, pues levanta la mano si lo tienen, ¿sí? La mano, y seguramente si no lo tiene, conoce a alguien que lo tiene, porque son muy comunes. Vamos a empezar. El apellido número 10 del top 10 de los más comunes en Colombia es el apellido Gómez. Primero o segundo apellido, Gómez. Gómez. Arnold, bueno, ahí está, ya ves, ya tenemos aquí algunos. Aquí ya tenemos varios. Apellido número 9, Ramírez. Ramírez, ¿cierto? Apellido Pérez. Pérez, conoce seguramente alguno de apellido Pérez. Sánchez. Sánchez, otro apellido bastante común. Hernández, común. Número 5, González. González, también. Número 4, López, también conocido. Número 3, García, Gabriel García Márquez, bien conocido. Número 2, Martínez. Martínez. Y el número 1, apellido, el más popular de Colombia es el apellido Rodríguez. Rodríguez. Todos conocemos algún Rodríguez o si no, saben quién es James Rodríguez, ¿sí o no? Entonces, hay una particularidad y es que si se dieron cuenta, en el top 10 de los apellidos vemos que todos terminan con la terminación EZ. Y esto es algo muy particular o es del idioma español. La terminación EZ lo que quiere decir es hijo de. Entonces, por ejemplo, tomemos el apellido más popular, Rodríguez. Rodríguez, si su apellido es Rodríguez, quiere decir, cuando inició este apellido, que era hijo de Rodrigo. Eso es lo que significa EZ, hijo de. Entonces, por ejemplo, Martínez era hijo de Martín. Y así se fue formando. Hernández, hijo de Hernán. Y básicamente esa era la particularidad de cómo se formaban los apellidos. Esta no es la única forma en la que se forman los apellidos, también hay algunas otras formas en las que se formaban los apellidos. Por ejemplo, este es un apellido de tipo patronímico, lo que quiere decir que proviene del padre, ¿sí? Pero también hay apellidos que provienen del lugar. Por ejemplo, si su apellido es Valencia, pues es que era de Valencia, o el apellido Córdoba, pues que proviene de Córdoba. También hay otro tipo de apellidos que son los apellidos que están relacionados con el oficio. Por ejemplo, si su papá era zapatero, entonces Carlos Zapatero, ¿sí? Y así se van también formando algunos apellidos. Y esto es muy particular porque nos permitía de cierta manera trazar el origen o la historia de un nombre, ¿sí? Y cuando estaba estudiando esto, llegué por curiosidad, dije, bueno, voy a estudiar, voy a ver cuál es el origen de mi apellido. Mi apellido es Arrieta y hasta el día de hoy yo no conozco a ninguna otra persona con apellido Arrieta que no sea de mi familia en primero o segundo grado.
Aquí en el interior no he conocido a nadie con ese apellido, y en la costa, que es de donde yo provengo, tampoco conocí a nadie que no fuera familiar mío en primero o segundo grado. Entonces me causó curiosidad porque dije, mi apellido es muy raro. Entonces voy a ver de dónde proviene mi apellido. Me puse a investigar y resulta que el apellido Arrieta es de origen vasco. El País Vasco es una región que queda al norte de España y limita con el sur de Francia. Y en este lugar se habla un idioma que se llama euskera. El euskera es uno de los idiomas más antiguos de Europa, y de hecho el euskera no está emparentado con ninguno de los otros idiomas de Europa occidental. O sea, para los lingüistas es un idioma absolutamente, es extraño. ¿De dónde salió este idioma? ¿Esto qué quiere decir? Y el euskera se mantiene vivo hoy en día, aún se habla allí en el País Vasco. De hecho, si uno va a una de estas ciudades, los avisos en el tráfico están en 3 idiomas: en español, en inglés y en euskera. Y ellos han hecho un esfuerzo por preservarlo. De hecho, desde antes de que llegaran los romanos a la península ibérica, estaban allí los euskadi, que son el País Vasco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Así como en el español la terminación EZ quiere decir hijo de, en el euskera eta, que es el final de mi apellido, es como el plural. Entonces, arri significa piedra y eta es el plural, o sea, son piedras o pedregal. Hay un pueblo allí que se llama Arrieta y se nombró así porque era un lugar que era muy pedregoso, había muchas piedras allí. Entonces es el origen del apellido, y los que llevaban ese apellido provenían de ese lugar. Y hay algo muy curioso: en el año 1366 el rey Carlos II hizo un censo, pero no es como el censo que se hace hoy en día, que van a cada una de las casas y cuentan como a todas las personas que viven allí, sino que este censo era un censo que se hacía para contar a las personas que eran los jefes de las casas, que podían aportar dinero, porque el rey estaba buscando platica para irse a la guerra, para financiar su guerra, su campaña militar. Entonces, en 1366 se hizo un censo y allí están los documentos, el documento más antiguo que tiene el registro del nombre más antiguo, donde aparece el apellido Arrieta. Y la persona que aparece allí era el jefe del hogar y se llamaba Martín de Arrieta, porque era del pueblo Arrieta. Y todo eso lo descubrí únicamente por el nombre, por la curiosidad de ver toda la historia que tiene mi apellido. Y si usted se pone a investigar, seguramente que va a encontrar toda la historia que hay detrás de su propio nombre y su apellido. Y eso nos demuestra el valor histórico que tiene el registrar los nombres, las genealogías. Y así como uno puede encontrar esas historias, también al estudiar las genealogías en la Biblia, encontramos no solo lo que pasó, sino todo lo que viene después, los descendientes de estas personas que están allí registradas. Y de hecho también las genealogías y los nombres es uno de los argumentos que los historiadores utilizan para comprobar la veracidad del documento histórico de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, pero es a la vez también un documento histórico, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Ellos, por ejemplo, toman y dicen, bueno, vamos a ver los nombres que aparecen en este periodo, en este libro, ¿sí? Por ejemplo, en el Éxodo vemos al pueblo de Israel que está habitando en Egipto y vemos allí nombres de egipcios. Bueno, con la arqueología se compara el nombre que aparece allí en el registro bíblico y se compara con otros registros arqueológicos, y adivine qué, coinciden, y coinciden exactamente. ¿Eso no es algo sorprendente? Eso es algo maravilloso, porque ¿qué es lo que nos quiere decir? Que este registro que tenemos aquí no es simplemente como algunos dicen, no, es que ese es un libro, eso es un libro de fábulas, de mitos, de leyendas, ¿sí? No, si eso fuera así, eso no coincidiría. Y de hecho es uno de los argumentos que los historiadores utilizan. Cuando encuentran un documento y lo comparan, dicen, no, aquí los nombres de las ciudades no concuerdan, los nombres de las personas no concuerdan, la geografía no concuerda. ¿Qué nos dice eso? Que este documento es muy probable que haya sido inventado y que se haya hecho muchos siglos después, posteriormente.
abundan muchas copias de el Evangelio según no sé quién, el Evangelio según María, el Evangelio según Pedro. Y todas estas falsificaciones, cuando se someten al rigor histórico al que se somete los evangelios, nosotros encontramos que no se sostienen, y es porque son documentos que son hechos mucho tiempo después y son falsos. Eso nos da a nosotros algo también maravilloso, y es pensar que el Señor está en control absoluto de la historia, porque nosotros podemos ver cómo el Señor preservó la palabra para que llegara fiel hacia nosotros. Eso es maravilloso. El documento que nosotros tenemos, la Biblia, es un documento que fue escrito en 3, 4 continentes a lo largo de siglos por muchos autores, y aún así se sostiene. Eso es algo que no se puede nombrar de otra manera sino milagroso. ¿Cómo un documento puede llegar a ser tan fiel? Y eso nos da seguridad en que la palabra que está aquí, como cantábamos hace un momento, es fiel y es la palabra del Señor. Y entendiendo esto, ahora sí, los invito a ir allí al capítulo 35 de Génesis. Vamos a terminar de ver lo que estábamos estudiando en el domingo pasado. Capítulo 35 de Génesis, en el versículo 16 dice, nos habla acerca del nacimiento de Benjamín. Dice: entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes otro hijo. Y cuando su alma partía, murió, y llamó a su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. En otras versiones de la palabra dice: Benoni significa hijo de mi tristeza, y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Imagínense que a uno le pusieran Juan Depresión, María Tristeza, o uno ha escuchado el María Dolores, ¿sí o no? No, usted es María Tristeza. Wow, es un nombre que carga un significado potente, y no es por meterle misticismo, pero cuando los nombres, o sea, cargan un significado, y de cierta manera eso se va como impregnando en la identidad de las personas. Entonces vemos aquí cómo Raquel, a partir de su dolor, ¿sí?, a partir de lo que le va a pasar porque va a morir, pone el nombre a su hijo Benoni, que es el hijo de mi tristeza. Vemos un hijo que nace a partir del dolor. Entonces su identidad es esa: está nombrado por el dolor que me ha causado la muerte. Y si nosotros pensamos, todos los seres humanos, de cierta manera, cuando nacemos, cargamos con una identidad de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró al mundo, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y el pecado entra al mundo y la muerte entra al mundo, todos y cada uno de nosotros carga con esa identidad. Así como Raquel quería ponerle a su hijo Benoni, hijo del dolor, hijo de mi tristeza, nosotros también cargamos con eso. Nacemos y venimos con ese yugo de esclavitud que es la muerte. Pero mira lo que ocurre aquí. Dice que Jacob, su padre, le cambió el nombre y le puso Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y nosotros también vemos esta misma idea cuando Cristo Jesús viene, ¿sí?, el hijo del Padre, el hijo que está sentado a la diestra del Padre, y nos cambia la identidad y nos quita ese yugo que es la muerte y el pecado, y nos cambia una identidad, nos da una identidad nueva, ya no basada en el dolor y la muerte, sino basada en la vida, basada en algo que es mucho más valioso, porque es una identidad que es para toda la eternidad. ¿Esto no es maravilloso, mis hermanos? Es muy bonito, ¿cierto? Vemos aquí en el versículo 22, a partir del versículo 22, se van a nombrar los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Entonces dice versículo 22: y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Cuando uno llega a este versículo es un poco extraño, porque dice, ¿qué necesidad? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual está ese versículo allí? Resulta que Rubén es el hijo mayor de Jacob, y los comentaristas lo que opinan es que al poner este versículo antes de escribir el resto de la genealogía, lo que están diciendo es:
Este pecado o esta transgresión que él hace de acostarse con una de las esposas de su padre, esto es la causa por la cual Rubén pierde la primogenitura. Recordemos, si vemos más adelante, él va a perder la primogenitura. Es esta la razón. ¿Y él por qué se acostaría con una de las concubinas de su padre? Porque está retando su autoridad. Jacob ya está viejo y está cerca está en sus últimas, digamos, en la etapa final de su vida, y Rubén es el mayor. ¿Qué está diciendo? Ahora el que va a mandar aquí soy yo, y yo hago lo que quiero, y aquí lo está demostrando, ¿sí? Y por esa agresión, por esa transgresión que él comete, él pierde la primogenitura. Y por eso está este versículo aquí, para dejarnos claro por qué razón es que él ya no es digno de ser el hijo mayor. Entonces dice, los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Estos son los 12 hijos de Jacob que a la vez dan el nombre de las 12 tribus de Israel. Y por eso es importante ver el nombre aquí registrado. ¿Quiénes son los 12 hijos de Jacob? Los que dan nombre a las 12 tribus de Israel, los que son los herederos de la promesa, ¿sí? A través de este pueblo es que va a venir el Mesías. A través de este pueblo, y específicamente a través de la descendencia de Leví, que después va a ser donde va a llegar David, y al final donde vamos a ver a Jesús. Entonces dice, muerte de Isaac. Jacob fue a su padre Isaac en Manre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró. Isaac murió y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Aquí podemos ver algunas cosas. Lo primero es que es el cierre de la historia de Isaac, ¿sí? Finalmente ha fallecido, y a partir del capítulo 37 comienza un nuevo personaje. Hemos visto a través de este estudio de Génesis algunos personajes principales, entre esos los patriarcas, que son Abraham, ¿sí?, Isaac y Jacob, y a partir del 37 vamos a ver a José, o la historia de José. Entonces aquí termina la historia de Isaac, y también vemos algo: Esaú y Jacob sepultaron a su padre. Y si recordamos, ellos se habían reconciliado y estaban en buenos términos ahora, y es posiblemente la última vez que se van a ver. ¿Por qué? En el capítulo 36, que vamos a ver a continuación, vemos que Esaú se va a ir definitivamente de esa tierra, y él ya no se van a volver a encontrar, porque él ya no regresa allí. Entonces, capítulo 36 dice, descendientes de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esto es muy importante, porque así como estábamos estudiando, los nombres de las personas daban el nombre de de los pueblos. Entonces, cuando él dice que Esaú es Edom, es porque él es el padre de los edomitas. Entonces, todos los que son reconocidos como edomitas, su ancestro común es Esaú. Listo. Entonces, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Versículo 2. ¿Por qué está esta advertencia aquí? Si nosotros recordamos en Génesis anteriormente, la advertencia que habían hecho era: no se casen con las mujeres de Canaán, ¿cierto? ¿Por qué no se casen con las mujeres de Canaán? Porque en Canaán se practicaba unas religiones que eran abominables, porque hacían sacrificios, porque era gente que tenía toda una costumbre diferente a lo que iba a ser el pueblo de Dios. Entonces la advertencia era: no se casen con mujeres cananeas. Pero Esaú se casó con mujeres cananeas. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, y eso nos habla del carácter de él, que era un hombre desobediente. Y también recordamos cómo él perdió y también, digamos, despreció la progenitura, el ser el hijo mayor, ¿sí?, el primogénito. Entonces, esta advertencia está aquí para recordarnos que Esaú no es el hijo de la promesa, no es por quien va a venir la bendición. Y eso es justamente lo que vemos en contraste con la genealogía que acabamos de ver, donde están las 12 tribus de Israel. Entonces, no vamos a entrar a leer los nombres de todos, porque si empezáramos a entrar en cada nombre y buscáramos cada historia que hay aquí, no terminaríamos hoy. Pero hay muchas personas aquí
que sí, o algunas personas que vamos a ver que sí tienen, digamos, que tienen una incidencia en la historia a futuro, y que estos sí los vamos a ver un poco. Aquí mencionan a uno que se llama Elifaz. Dice: Ada dio a luz a Elifaz para Esaú. Y Elifaz es importante y lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, versículo 6: Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa, también su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Esaú habitó en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom, otra vez recordándonos quiénes o cuáles van a ser la descendencia de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. De esta porción podemos ver, si nosotros recordamos, qué había pasado con Abraham y Lot cuando estaban juntos allí en la tierra. Le dijo a Abraham: Lot, si quieres, dividámonos, porque la tierra en la que habitamos ya no puede sostenernos. Entonces tú ve por otro lado y yo me voy por otro. Es lo mismo pasó aquí, es lo mismo. Esaú le dice: no, el lugar que habitamos ya no puede proveer suficiente para nosotros, porque tiene mucho, porque es un hombre próspero. Entonces decide irse a las montañas de Seir. Las montañas de Seir, por supuesto, ya estaban habitadas. Allí había unos pobladores. Y cuando llega Esaú, él hace algo que es muy astuto. Él se casa con una de las hijas de los jefes de Seir. Y esto lo hace para formar una alianza estratégica y para poder integrarse inmediatamente allí en ese pueblo. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Y aquí empieza a nombrar, y vamos a detenernos un poquito porque dice: Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y vemos, el nombre de Elifaz me llamó la atención porque si algunos han leído el libro de Job, en el libro de Job está también, hay un Elifaz, lo mencionan, y dice Elifaz Tamanita. ¿Y por qué le llama Tamanita? Resulta que aquí algunos de los descendientes, más adelante, dice, los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán. Y este jefe Temán llegó a ser un gran, digamos, un caudillo militar, llegó a conquistar un gran terreno, tanto que la región que él conquistó, el nombre se llamaba Temán, le pusieron el nombre. Entonces cualquier persona que venía de Temán era un temanita. Y Elifaz, en el libro de Job, por supuesto no es este mismo Elifaz, pero Elifaz temanita es alguien que proviene de esa región. Entonces ya vemos cómo en la historia encontramos personajes que están relacionados directamente con eso. ¿Qué quiere decir? Que esa persona era un descendiente de Edom, era un edomita. Aquí en el versículo 15 nos menciona algo que es importante notar. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. La palabra que utiliza allí en vez de jefes en el hebreo original es alium, y eso nos da una pista de quién era un alium o un jefe. Un jefe de una tribu o de una casa era alguien que representaba, o sea, que tenía a su cargo muchas personas. No era solamente, digamos, su familia, sino que también tenía varios siervos o criados a su mando. Tenía seguramente también pequeños ejércitos y tenía mucho ganado. O sea, estos jefes eran personas que tenían una posición. Y también vamos notando cómo empieza la evolución de la familia de Esaú, de ser, digamos, ganaderos en una planicie, a habitar una región montañosa en la que construyeron fortalezas y en la que pasaron a ser jefes. Y más adelante vamos a ver lo que dice aquí. Dice descendientes de Seir. Estos son los hijos de Seir el Oreo, habitantes de aquella tierra. Es decir, la familia, la descendencia de Esaú, que proviene de haberse casado con una de las que habitaban allí en la tierra de Seir. Sigue más adelante describiéndolos y encontramos aquí en el versículo 31 que dice: reyes de Edom. O sea, pasamos de ser un pueblo, sí, nómada, ganadero, después pasaron a ser jefes de las tribus, y aquí finalmente cuando llegamos al versículo 31 nos está diciendo: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Para que haya un rey tiene que haber un reino, y un reino no es una pequeña porción de tierra.
sino que eran poseedores de gran extensión de tierra, de ciudades, de fortalezas, de ejércitos. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a ver. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los israelitas. Y ese comentario es como una punzada para el orgullo del pueblo de Israel. ¿Qué les está diciendo ahí? Mira lo que pasó con la descendencia de Esaú. Llegaron a ser reyes, llegaron a tener terreno, a tener prosperidad, fueron ricos en lo material. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel en los siguientes capítulos? En el capítulo 37 y de ahí en adelante hasta el final. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estaban en Egipto. ¿Y qué hacían en Egipto? Eran esclavos. Eran esclavos. Entonces imagínate lo que es y es lo que es sentir para ellos. Mira, y la familia, el primo Esaú, velo por allá, y sus descendientes, reyes, dueños de tierras, con toda la prosperidad material que pudieran obtener, y nosotros aquí en Egipto cargando ladrillos y construyendo para los egipcios. Eso envenena el corazón, porque ellos habían recibido una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que ellos iban a heredar una tierra y que iban a ser una gran multitud, una nación enorme. Y ver que esta promesa no se cumplía, y ver que los otros prosperaban y que sí crecían y que eran una gran nación, esto es al orgullo doloroso. Y nosotros podemos sentirnos relacionados con esto, porque nosotros, al poner nuestros ojos en la prosperidad y en lo material, ¿quién no quiere tener una prosperidad en la tierra? Por supuesto. Pero cuando vemos la bendición que viene para el pueblo de Israel, ¿sí?, o para la descendencia, entendemos que es una bendición espiritual, y esa bendición es mucho más valiosa que una bendición material. Pero no deja de ser aquí una, digamos, de cierta manera, sí, un llamado de atención para ellos, porque al ver que ellos ya llegaron a ser reyes, es como, uy, estos ya son reyes, y los israelitas ni siquiera llegaban a tener un rey. Y lo más chistoso de esto es que cuando los israelitas llegan a tener un rey, eso salió mal, salió muy mal, y lo hemos visto y lo hemos estudiado, ¿cierto? Porque ese no era el plan que el Señor tenía para ellos, porque el rey que viene, el verdadero rey que viene a reinar, y que es el rey, ya no un ser humano, sino un verdadero rey, es Cristo Jesús. Ese es un rey perfecto, porque todas las cosas que pueda hacer un humano no van a poder salvar no van a poder salvarnos. Entonces vamos hacia el final de esta genealogía, en donde dice, versículo 40, estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú según sus familias y sus localidades. Por sus nombres: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Kenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Vemos cómo el capítulo finalmente termina nombrando, aquí los comentaristas mencionan que no se está nombrando una persona en particular, sino que ya estos son como regiones o ciudades, es decir, esto ya ha llegado a ser grandísimo, ¿no? Reforzando la idea que nos venía mencionando acerca de cómo la descendencia de Saúl llegó a ser próspera y grande. Algunas consecuencias de esto, por ejemplo, uno de los descendientes de Saúl, dice en el versículo 10, se menciona, recordábamos a Elifaz, dice, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y le dio un hijo, Amalec, y Amalec es el padre de los amalecitas. Los amalecitas, vamos a ver un relato que ocurre en Éxodo 17, donde los israelitas habían salido de Egipto, ¿sí?, y ellos iban por el desierto, y los amalecitas los atacaron por la espalda, porque los últimos que iban atrás eran mujeres, ancianos, las personas que van en la retaguardia, y estos los atacaron por la espalda, ¿sí? Entonces vemos cómo a lo largo de la historia de la descendencia de Esaú van a venir pueblos que van a causar dolor. Los mismos edomitas, amalecitas y todas estas descendencias van a causar dolor al pueblo de Israel, y eso nos hace pensar en algo. ¿Qué habría pasado si, cuando, como hemos venido estudiando, tenemos la historia fresca,
Vayamos hacia atrás y pensemos qué habría pasado si Abraham hubiera sido fiel. ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido un hijo con una esclava? ¿Qué habría pasado si solo hubiera permanecido fiel a la promesa del Señor y hubiera cumplido? No habría venido Ismael. ¿Y qué habría pasado si Isaac hubiera sido firme con sus hijos? ¿Y qué habría pasado si Jacob y Esaú no se hubieran peleado? Y entonces Esaú se va y luego viene una descendencia y vemos cómo todo esto genera un efecto exponencial, ¿sí? Donde todo comenzó en una familia hacia allá atrás y vemos cómo todas las consecuencias de lo que llegó a suceder, ¿sí? Y créanme que hay muchísima más historia hacia adelante relacionada con todo esto y todo viene por una decisión. Y si nosotros pensamos en este momento, la historia no se puede cambiar, el pasado no se puede cambiar, lo que yo ya he hecho, o digamos, trasladándolo hacia nosotros ya, podríamos pensar en qué momento o en qué circunstancia nosotros estamos frente a decisiones y decimos, puedo en este momento tener la certeza de que voy a hacer la voluntad del Señor y que la voluntad del Señor es perfecta y que las consecuencias de lo que haga, que surjan de la voluntad del Señor, serán buenas, ¿sí? Porque de lo contrario no sabemos todo lo que pueda llegar a ocurrir, como hemos visto aquí. Es una lección para nosotros y también es una lección para aquel que aún no ha creído en el Señor o que aún no le conoce. Pensar, ¿qué puede pasar con tu vida si tú no tomas la decisión? Si tú no tienes un encuentro con el Señor, vas a terminar como la descendencia de Esaú. Vas a terminar perdido y que tal vez pueda que tengas prosperidad terrenal, material, pero vas a estar por fuera de la descendencia del Señor. ¿Esto por qué es importante? Porque allí vamos a ver algo que en la palabra se menciona acerca de la herencia y acerca de pertenecer al Señor. Dice Gálatas capítulo 4 del 6 al 7. Si quieren pueden buscarlo para que lo lean allí conmigo. Gálatas capítulo 4 versículos del 6 al 7. Dice Gálatas 4 capítulo 4 versículos 6 y 7. Estos versículos nos hablan acerca de cómo nosotros somos hechos hijos de Dios. Dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Eso no es maravilloso? Porque cuando yo leo esto pienso, yo tengo un padre terrenal, sí, pero mi Padre celestial es mucho mejor. Y cualquier promesa que el mundo pueda hacerme, cualquier bien material, cualquier cosa que yo pueda ganar en el mundo, no se compara con la herencia que me ha dado Dios. Dice, Dios te ha hecho su heredero. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu del Señor habita en ti y tú eres heredero y ya no eres un esclavo, sino que eres hijo de Dios. Esa es tu nueva identidad, hijo de Dios. ¿No te parece maravilloso poder decirle al Señor, Abba, Padre? Que cuando tú estás en un momento de dificultad y angustia puedes decir, Señor, puedo confiar en ti y en tu promesa. Tienes un Padre celestial y tienes una herencia celestial que es mucho mejor que cualquier otra cosa que puedas ganar aquí en el mundo. Primera de Pedro, el capítulo 1, ese lo voy a leer yo, dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Wow. Cuando uno lee esto y menciona la herencia incorruptible, pensar que todo el esfuerzo que hagamos, pensar que todo lo que la razón por la que tú te levantas, la razón por la que tú vas al trabajo, la razón por la que tú estudias,
la razón por la que te esfuerzas, por la que sacrificas tiempo de descanso, cualquier cosa que tú pienses, ¿qué es lo que más tú anhelas en el mundo? Eso que tú más anhelas, ese deseo que tú más quieres en este mundo, eso es una herencia que se va a corromper, que se va a perder para siempre. Imagínate, piensa por ejemplo en los atletas, ¿no? Las personas que se preparan toda su vida para obtener una medalla de oro en las Olimpiadas. Todo el sacrificio, el esfuerzo, la disciplina, las horas de entrenamiento, el dolor, todo eso para obtener una medalla de oro. Esa medalla de oro es una herencia que va a desaparecer, que es totalmente corruptible, que no vale de nada. Y con eso no estoy diciendo que no sea difícil ganar una medalla de oro. Lo que estoy diciendo es que es mucho más valioso ganar la herencia del Señor. Y esa herencia la ganamos ¿cómo? A través de Cristo. Es lo que dice aquí. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos ha hecho partícipes de esta herencia celestial. Apocalipsis 3:15 dice: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Este libro de la vida es la genealogía de los hijos de Dios. Este libro de la vida es allí donde están listados, ya como vimos, no solamente los nombres de las 12 tribus, o como vemos en el Nuevo Testamento cuando se hace el listado de la genealogía de Jesús. Este libro es mucho más amplio. Aquí no son solamente estos nombres, sino está escrito el nombre de todos aquellos que han creído en el Señor, y está escrito el nombre de cada uno de los que ha puesto su confianza en Él. Y cuando llega el final de tu vida, o cuando llega el final de nuestras vidas, todos vamos a estar ante el Señor. Y la verdad es que yo sí quisiera que me dijera: sí, tu nombre está aquí en el libro de la vida. Y tu nombre está aquí en la herencia celestial. ¿Cómo te sentirías si al momento de partir y al encuentro con el Señor te dijera: aquí no está tu nombre en la lista, tú no estás en el libro de la vida? Un baldado de agua fría, un dolor, una tristeza enorme, porque ya no hay tiempo, como dice la palabra, el tiempo del dolor ya no hay tiempo. Yo quisiera ver mi nombre en el libro de la vida, y tengo esa esperanza porque pongo mi confianza en el Señor. Dice: nunca borraré sus nombres del libro de la vida, porque es una herencia que es para la eternidad. Sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Le pertenecemos al Señor. Él es nuestro Señor y nos ha comprado con su sangre. Nada podía pagar nuestra vida, nada podía comprar nuestra vida, únicamente la sangre y el sacrificio de Cristo. Y al comprarnos le pertenecemos. Entonces, ¿tú le perteneces al Señor? Cuando te levantas en la mañana piensas: yo le pertenezco al Señor, yo le pertenezco al Señor. Esa es la identidad o la forma en la que tú te percibes. Hay una inscripción en el templo de Apolos en Grecia que la utilizaban los filósofos griegos, y uno de los que la popularizó fue Sócrates, que decía: conócete a ti mismo. Y Sócrates utilizaba esta pregunta con sus estudiantes para, digamos, llevarlos a reflexionar. Entonces, por ejemplo, cuando les decía: conócete a ti mismo, y les preguntaba: ¿quién eres tú? Entonces podríamos hacer ese reto. Yo les pregunto a ustedes: ¿quién eres tú? Y seguramente alguno me responderá con su nombre, ¿cierto? Si yo te pregunto, por ejemplo, Juan Daniel, ¿quién eres tú? ¿Tú qué me dirías? O Santiago, si yo te pregunto quién eres tú, ¿qué me responderías? ¿Eres qué? Eres hijo de Dios. Esa es una identidad. Usualmente lo que le respondían a Sócrates era: ¿quién eres tú? Y las personas respondían: yo soy, y daban su nombre. Había uno que quedó registrado en los diálogos que era Alcibiades, y él era un hijo de un político y también aspiraba a ser político, y eso le respondió, le dijo: pues yo soy Alcibiades, hijo de tal, soy un político. Y Sócrates le dijo: ese es tu nombre,
pero ¿quién eres tú? Y le dijo, no, pues soy Alcibiades de tal región. No, eso es de donde tú vienes. ¿Quién eres tú? Y se podían quedar horas ahí en esa pregunta porque no había forma de responderle, ¿cierto? Porque no tenían una identidad. Ellos podían responderle de mil maneras, pero toda la identidad o todo lo que estaba relacionado a esa pregunta o todas las respuestas venían de algo externo. La identidad estaba por fuera, pero mi identidad está construida ¿en quién? En el yo soy, en Cristo. ¿Quién es Él? El que era, el que es y el que ha de venir. Y esa identidad no es perecedera, sino que durará para siempre. Entonces, cuando Santiago responde, yo soy hijo de Dios, esa es una buena respuesta, porque está diciendo, mi identidad está puesta en Dios. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién eres? Y si tú respondes que eres hijo de Dios, entonces, ¿en quién está puesta tu identidad? En Cristo, quien te compró para que ahora puedas ser hijo de Dios, para que puedas llamar a Dios Abba Padre y para que puedas tener parte en la herencia que es la vida eterna. Amén. Bueno, quisiera que me acompañen en una breve oración para terminar la enseñanza del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, para que muriera allí en la cruz. Él es el único mediador, Él era el único capaz, Señor, de comprarnos y nos compró con su sangre, con un precio supremamente alto, Señor, para poder pagar por nuestra vida, para que ya no seamos esclavos, no esclavos de una nación, no esclavos de los hombres, sino esclavos del pecado, esclavos de la muerte, Señor, con un destino que era la vida eterna, separados de ti, un destino que era terrible. Pero tú has enviado a tu Hijo para que todo aquel que crea en Él sea ahora un hijo de Dios y pueda tomar parte en esta herencia maravillosa que es la vida eterna. Te pido, Señor, para que cada corazón y cada persona que aún no te conoce pueda conocerte, pueda entregar su vida a ti y pueda llamarte Abba Padre. Amén.